Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 82 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos que tenemos en la armadura Fa sostenido, Do sostenido y Sol sostenido, por lo tanto podríamos estar en La mayor o en Fa sostenido menor. Vemos que el primer acorde es un Fa sostenido menor, justo después tenemos un Mi sostenido, Do sostenido, Mi sostenido, Sol sostenido, Si natural, que sería una séptima dominante de Fa sostenido menor, y después tenemos un Fa sostenido menor de nuevo, pero sin embargo vemos que el primer calderón lo hace en Do sostenido, La, Sol B4, Mi, o lo que sería lo mismo, una dominante con séptima de Re mayor, que es a lo que va después. Y vemos que el segundo calderón lo hace en la Do, Mi, La, en posición de octava, que claramente es una tónica de La mayor. Digo claramente porque no hay ninguna alteración, a excepción del Sol sostenido que aparece por precaución porque antes ha sido B4. Y si analizamos lo que hace el bajo, que hace Mi, La, aparte tenemos aquí un Mi, Sol, Si, que sería una dominante de La mayor, pues podemos decir que está en La mayor, sin dudas. De manera que esto simplemente sería una subdominante, es decir, sería, mejor dicho, sería una dominante con séptima de la subdominante. Pues la función de dominante la tiene, solo que sería de subdominante. Y lo único que pasa es que el inicio lo hace en Fa sostenido menor. De manera que ponemos Fa sostenido menor aquí. Fa sostenido menor. Y tenemos aquí una tónica dominante con séptima en primera inversión. Tónica de nuevo. Y después tendríamos un Sol sostenido Si, Mi. Es decir, un Mi Sol sostenido Si, que sería en Fa sostenido mayor, sería un séptimo grado. En primera inversión. En La mayor sería una dominante en primera inversión. Esto estaría ya en La mayor. Y entonces tendríamos aquí una tónica que se convierte en un Fa La Re, es decir, un Re Fa La, que sería una subdominante, para caer en una dominante con séptima de la subdominante, que está en primera inversión. Iríamos a una subdominante, Re Fa La, después tendríamos un Mi, Sol sostenido, Si. No, perdón, es un Do, Mi, Do, o sea, es decir, sería Do sostenido, Mi, Sol sostenido, que sería un tercero, pero con función de dominante, es decir, porque está en primera inversión y el Do actuaría como apoyatura, por lo tanto sería una dominante tercero en primera inversión. Esto lo he explicado alguna vez ya, y es que se entiende ese acorde como si fuera una apoyatura. Es decir, si este acorde después resolviera en un lado Mi, el Do se mantendría inmóvil en la voz que esté. Por lo tanto, se entiende que es como una apoyatura que debería resolver en un Si, que de hecho, si vemos lo que hace en el siguiente, si tenemos en cuenta que el Sol sostenido va hacia el Si, que es nota del mismo acorde, el La sería nota de paso, el Do va hacia el Si, es decir, resuelve la apoyatura, el Fa sostenido funciona como nota de paso, podemos decir que realmente lo que está haciendo aquí es eso, es un tercero que pasaría por una subdominante, si lo queremos ver así, pasaría por una subdominante con séptima, pero es decir, Re, Fa, La, Re, Fa sostenido, La, Do sostenido, pero son notas de paso. Más bien sería que aquí aparece la séptima y en la última corchea ya se nota plenamente que es una dominante con séptima sin fundamental, porque desaparece el Mi en estado fundamental, ¿no? O sea, es decir, eso, lo que hay puesto ahí, empieza siendo como un tercero, pero después sería eh, un séptimo grado, que va a una tónica, eh, y después tendríamos una dominante con apoyatura de la cuarta retrasando la tercera, aparece cuando resuelve, aparece con la séptima, y una anticipación que es el Do, una anticipación que es el Do que resuelve en tónica. De manera que
Esto lo voy a poner un poco mejor. Esto lo voy a poner un poco mejor. Aparece la séptima. El acorde seguiría siendo el mismo, se seguiría sintiendo como un solo acorde. Solo que el do sería una apoyatura. Y en el primer pulso que suena el acorde se entendería como un tercero en primera inversión. Después, si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un do sostenido, mi sostenido, sol sostenido, dominante de fa sostenido menor, en posición de quinta. Vemos que hay un mi sostenido también al principio del compás, en la voz del bajo. Vemos que hace un fa sostenido menor justo antes del calderón. De manera que podemos decir que la cadencia está en fa sostenido menor. Pero, sin embargo, si analizamos el compás 5, podemos decir que sigue en la mayor. Puesto que el primer acorde, que sería la do mi, sería una tónica. Este acorde sería una tónica. Después tendríamos una dominante en primera inversión. Y después tendríamos un re fa sostenido la, que sería una subdominante también en primera inversión, que después va a una tónica. De manera que podemos decir que que el compás claramente suena a la mayor. Y es cuando aparece el mi sostenido cuando se produce el cambio. De manera que la do mi lo podríamos tomar como un tercero de fa sostenido menor, o incluso podríamos hacerlo en el acorde siguiente, pero prefiero hacerlo en este, que esto estaríamos hablando en fa sostenido menor. Y en fa sostenido menor tendríamos después un mi sostenido, sol sostenido, si, re, que sería una dominante, una séptima disminuida, dominante con novena, rebajada, sin fundamental, en estado fundamental, de fa sostenido menor, con lo cual de tónica, el propio de la tonalidad, que va a una tónica, y después va a una dominante en estado fundamental. Después tendríamos una tónica, que es que resuelve la tensión. Y si vamos al siguiente calderón, vemos que está haciendo una dominante con séptima de fa sostenido menor. Lo cual podría decirnos que sigue estando en fa sostenido menor. Sin embargo, hay que ver el la sostenido que es... Sí, sería fa sostenido, la sostenido, do sostenido, que después va un mi. Es decir, sería una dominante con séptima de subdominante, que es en lo que entra después si re fa de subdominante, donde el do sería una apoyatura que va hacia el si, y el acorde seguiría siendo el mismo en las dos primeras blancas. Seguiría siendo el mismo, puesto que termina en la fa, si, la, fa, porque el tenor se cruza con el bajo, si, re, fa, la. Es decir, seguiría siendo el mismo acorde. Por lo tanto, esto sigue estando en fa sostenido menor, de manera que este simplemente sería un séptimo grado, mi, sol, si, séptimo grado en primera inversión, que va a un lado mi, que es un tercero. Se produce el movimiento de quinta en el bajo, mi, la. Bueno, si lo hacemos hacia arriba sería una cuarta. Y esto después se convierte en una dominante con séptima, como decíamos, de subdominante en primera inversión. Bueno, la séptima aparece al final, pero se entiende. Y aquí tendríamos simplemente una apoyatura, pero el acorde sería una subdominante, que sería re, fa, la, una subdominante en la que aparece la séptima ahí, desaparece, pero vuelve a aparecer, es decir, se mantiene, la séptima se mantiene, y caemos en una dominante con séptima en primera inversión de la tonalidad en la que estamos. De manera que eso sigue estando en fa sostenido menor. Hacia el siguiente compás, compás 9, primer acorde resuelve esa tensión, tónica de nuevo. Vemos que después tenemos un la, es decir, sigue siendo el mismo acorde.
se mantiene, sigue siendo el mismo acorde, solo que era en primera inversión. Vamos a ver qué es lo que hace en el calderón. Vemos que en el calderón tenemos un la, mi, la, do, que sería una posiblemente sería una tónica de la mayor. Vemos que precede un mi sol si, con lo cual el dominante de la mayor si. Vemos que precede una tónica. El movimiento del bajo es el típico también de una cadencia, la, mi, la. Además, vemos que también es lo que hace pararam, pam, pam, el movimiento del bajo. En fin, que esto está. Aquí tenemos también otra vez un do, sol, do, mi, sol, que sería un tercero en la mayor. Sería un tercero en la mayor. En fa sostenido menor sería un quinto menor. Pero entonces lo vamos a ver ya desde aquí como sexto, que sería un sexto en la mayor. Y este sexto va a un tercero en estado fundamental, que después va a un re fa sostenido la, que sería una subdominante en primera inversión, para ir a una tónica dominante tónica. De manera que aunque esté en posición de tercera, ese acorde se entiende como tónica. En el siguiente calderón vemos que hay un reposo en mi sol sostenido si, mi mayor, precedido por un si re fa sostenido, o sea, si re sostenido, fa sostenido, la, que no tenemos el fa sostenido, pero se sobreentiende, que sería una dominante con séptima de tónica de mi mayor o de mi mayor. Y la sostenido, que sería una dominante de la dominante con séptima. Entonces, a pesar de que existe el concepto de triple dominante, que sería la dominante de la dominante de la dominante, es decir, si estamos en do mayor, su dominante sería sol, su dominante sería re séptima y la dominante de re séptima sería la séptima. Entonces la séptima sería la triple dominante. En esta época no lo vamos a ver así. Por lo tanto, este mi mayor en posición de octava se entiende como tónica. Además, si vemos que el re sostenido se mantiene relativamente, o sea, relativamente no se mantiene siempre y aparece incluso el la sostenido, podemos decir que esto está en mi mayor y el la sostenido simplemente es la sensible de la dominante. De manera que lo vamos a ver como la tónica esta la vamos a coger como subdominante puesto que no resuelve la tensión en el siguiente acorde sino que la amplifica, y esto estaríamos hablando ya en mi mayor. Mi mayor subdominante, entonces tendríamos si re sostenido fa la, que sería dominante de la dominante con séptima en tercera inversión, que resuelve en una dominante en primera inversión. No, perdón. No, perdón. Es dominante con séptima. Estamos en mi mayor. Es que ya me he confundido con el otro. Dominante con séptima en tercera inversión, que va a una tónica en primera inversión, que ahora hace un sol de cuadro. ¿Por qué? Pues la explicación es muy simple, pero hay que tenerla en cuenta. Está haciendo una lado sostenido mi, se forma con el sol, una dominante con séptima de la subdominante de la subdominante, pero esta tiene explicación en que es un cromatismo en realidad, es decir, la voz del bajo hace la, sol sostenido, sol de cuadro, fa, mi, lo que está haciendo fa sostenido, mi. Lo que está haciendo en realidad son notas de paso. De hecho, si vemos la siguiente, la voz del soprano, también es lo mismo, do sostenido, re sostenido, mi.
pero casi que podríamos verlo incluso como un... Tenemos dos opciones. O verlo como una dominante con séptima de la subdominante de la subdominante, que es muy rebuscado, o verlo como que está en mi menor y la tónica esta es prestada, porque armónicamente genera ahí un jaleo importante. Porque después tampoco resuelve, es el típico giro que haríamos en mi menor. Si estuviéramos en mi menor, es el típico giro que haríamos: do sostenido, re sostenido, mi. Pero es que en el fondo es el mismo acorde, es decir, esto es una dominante hasta el final, de manera que lo vamos a ver. Lo vamos a ver como... Claro, es que esta voz salta, esta voz hay que verla como un acorde nuevo. Lo vamos a ver en mi menor, porque es más fácil de explicar. En mi menor es más fácil de explicar. De manera que esto estaría en mi menor. Y en mi menor esto sería una subdominante, una S minúscula, prestada, porque es un... En cuyo caso entonces sería más conveniente verlo en el acorde siguiente. Y aquí tendríamos una tónica. De manera que si nos vamos al siguiente calderón, vemos que hace un reposo en mi mayor, casi con total seguridad en posición de tónica, porque está en posición de octava, le precede un re sostenido que además es recurrente. Tenemos un la sostenido que sería la sensible de la dominante, es decir, haríamos fa sostenido, la sostenido, do sostenido, mi, que sería dominante de la dominante con séptima, y va a una dominante que después tiene séptima también, y va a una tónica. Pero aquí hay una cosa extraña que ocurre dos veces, y es que tenemos sí un sol sostenido, pero después tenemos un sol B cuadro dos veces. Entonces, ¿qué tonalidad tiene sol B cuadro y tiene re sostenido? Mi menor. ¿Qué hacemos con este sol sostenido? Pues este sol sostenido simplemente es una tónica prestada del mayor. Lo mismo que hacía Chopin en su preludio. Sí, lo mismo, es lo mismo. De manera que esto lo cogemos en mi menor. Lo cogemos en mi menor y entonces en la mayor sería dominante de la dominante con séptima. O dominante con séptima de la dominante, lo mismo. En tercera inversión. Y a su vez, en mi menor sería una dominante a secas con séptima en tercera inversión. Estaríamos en mi menor. Y entonces lo que tendríamos aquí sería una tónica prestada, que sí que no solo puede aparecer al final en la frase o en la tercera picardía, es una tónica prestada y ya está. En primera inversión, que va después a una dominante con séptima, porque es la do sostenido, mi, sol B4, que después resuelve en un fa sostenido, es decir, funciona como tal, aunque no resuelva del todo, que sería una dominante con séptima del séptimo, que es el séptimo sería re mayor, que eso es lo que debería resolver, pero como va un re sostenido, pues sería re sostenido, fa sostenido, la, pero como está, son notas de paso en realidad. Es decir, el la va al si, el re sostenido es una nota de paso hacia el mi, que es la sensible, razón por la cual este do es sostenido, porque si no sería simplemente una subdominante con séptima. Que sería otra forma de verlo, pero pasa que yo creo que se entiende más claro así. Y después tendríamos un mi, sol, si, que es porque el fa sostenido, esta es una apoyatura. Tenemos un mi, sol, si,
que sería una tónica ya en estado fundamental, que después viene una dominante de la dominante, es decir, fa sostenido con séptima, en primera inversión, que va a una dominante, que le aparece la séptima en el contralto y caemos en una tónica de nuevo prestada. Y así es más fácil explicarlo. Dice hombre, a ver, realmente cuando aparece la tónica siempre está en mayor. ¿Por qué no lo pone como que está en mayor? Porque este acorde es muy difícil de justificar en mi menor, o sea, en mi mayor. Porque en mi mayor sería en mi mayor sería una subdominante con séptima menor, que por tener la séptima menor sería una dominante de, porque era una séptima dominante de la subdominante de la subdominante, es decir, sería una dominante de re, sería un jaleo, sería un jaleo. O sea, sería, para que os hagáis una idea, sería algo así como dominante con séptima de la subdominante de la subdominante. Es decir, la subdominante sería eh, la mayor, pues es la dominante con séptima de la subdominante de la subdominante. Entonces, eso es un jaleo. Así se ve perfectamente en mi menor. Y de hecho es que la tónica después la hace menor. Solo que hace, aprovecha ese juego, ese intercambio modal, para, para utilizar este acorde seguramente después como dominante. Si nos vamos al siguiente Calderón, vemos que hace un reposo en si, porque no está el fa sostenido. Vemos que el movimiento del bajo es mi fa sostenido si, o sea, cuarto, quinto, primero, con lo cual este sí que además está en posición de octava, va a ser seguramente una tónica. Por tanto, podemos decir que esto está en si menor. Y la pregunta es ¿desde dónde? Pues en realidad el primer acorde es do mi sol, que en si menor sería un segundo. A su vez, fa sostenido, la do sostenido sería un quinto menor. Y sin embargo, estos dos acordes, tanto do mi sol como fa la do, son dos acordes que tienen poco peso en mi menor. Bueno, de hecho, en mi menor fa la do no podría ser, porque el do debería ser b cuadro, salvo que vaya un re sostenido, que no es el caso. Debería de ser, podría no serlo, pero en tal caso sería de mi mayor. De manera que lo vamos a poner desde el primer acorde. De hecho, desde el primer acorde lo vamos a poner desde el calderón. Que yo creo que por eso hace aquí el cambio. Vamos a poner desde el calderón. Porque, como hemos dicho, el primer acorde es do sostenido. Y no... habría que poner acordes prestados y... Entonces, mi sol si... en si menor sería una subdominante prestada. Y estaríamos en si menor. Estaríamos en si menor. Entonces, esa subdominante prestada, nos vamos a un segundo prestado también, porque el sol es sostenido, debería ser natural. Después tendríamos un quinto menor, está jugando mucho con el modal. Después tiene un re fa sostenido la do, que sería una dominante de sol mayor, que en sol mayor en si menor es el sexto, es decir, una dominante con séptima del sexto en el estado fundamental del sexto. Y después tendríamos una tónica, bueno, un sexto con función de tónica, que hace una bordadura cromática, que es la sensible. Aparece un mi, porque en realidad el acorde, claro, esto es un retardo que no lo había visto, en realidad el acorde sería mi sol si, que sería una subdominante, es decir, no sería un sexto. Empieza sonando como un sexto, pero no es un sexto. Es decir, sería una subdominante con S minúscula,
estamos en una tonalidad menor. Es un subdominante que va después en primera inversión, que va después a una subdominante efectivamente con séptima, mi sol si re, subdominante con séptima, que después va a un fa sostenido do mi, que sería una dominante con séptima, y caemos en tónica en el calderón. Quería decir algo. Es curioso que el fa sostenido este, que sería la sensible de este acorde dominante con séptima, no resuelve en un sol. También es verdad que el sol aparece dos veces, pero no, ese no lo resuelve. Lo convierte en un retardo. Por esa razón no lo resuelve, porque al convertirlo en un retardo es como que pierde ese efecto. Pero, bueno, si nos vamos al último calderón, vemos que lo hace en la mayor, lo prefiere un mi. De hecho, creo que este tipo de giro en el bajo ya lo hemos visto por aquí. Sí, estaba donde estaba. Aquí en el compás final del primer sistema. Lo único que hace es adornar un poco más, ¿eh? Bueno, sí, mete una apoyatura más por abajo, la fa sol, y la voz del tenor hace unas semicorcheas. Pero en el fondo, en esencia es lo mismo. De manera que esto vuelve a la mayor, y como vuelve a la mayor, pues podemos tomar este ya como segundo de la mayor. Tendríamos aquí un sexto, re, sexto, que después se convierte en una tónica. No, sí, en una tónica, porque sería el do, sería la nota real. La do mi y re fa la. Está ahí jugando, está ahí enturbiándolo un poco todo. Pero sí, sería una tónica. Sí, sería una tónica porque el re funciona como nota de paso, el fa a su vez es una nota de paso, pero sería mi, do, mi, la y el do. El re sería una apoyatura. Entonces, sí, sería una tónica en primera inversión. Tónica en primera inversión que va a un sol sostenido si re, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión. Iríamos a una tónica de nuevo en primera inversión, nota de paso en el bajo, dominante con dos apoyaturas, bueno, con dos apoyaturas, pero en la misma voz. En tal caso podríamos cifrar, esta sería una apoyatura superior que viene de la nota anterior y esta sería una apoyatura inferior. Que de hecho, si lo cogiéramos desde este sol, incluso podríamos ver como que es una doble bordadura, es decir, o mejor dicho, un giro de Fuchs, sol, la, fa, sol. Entonces se convierte en una dominante con séptima, con una bordadura, incluye la séptima y una bordadura inferior, y caemos en tónica. Aquí tendríamos pues podríamos decir, bueno, hemos cifrado la apoyatura, ya está perfecto. De manera que vamos a ver el plan tonal. El plan tonal sería fa sostenido menor, es el relativo menor, pues la tonalidad principal es la mayor, la que termina es la que predomina. Aunque están ahí. Empezaríamos en el relativo menor. La primera frase, la primera cadencia la hace en la tonalidad principal, la mayor. En la segunda también. En la tercera va a fa sostenido menor. La cuarta está en fa sostenido menor, que sería el relativo menor. Volvemos a la mayor. De la mayor hacemos un giro un poco extraño a mi menor, mi mayor. Está ahí entre las dos, intercambio modal. Y utilizando si menor, que sería el segundo grado de la mayor, volvemos a la mayor, que sería la tonalidad principal. Es decir, lo digo otra vez por grado. Nos vamos del sexto a la tónica, de la tónica al sexto, del sexto a la tónica, de la tónica al quinto pero menor, del quinto menor nos vamos al segundo,
y del segundo nos vamos a la tónica otra vez. En fin, espero que te haya servido, que hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte, dejarle like al vídeo. Si tienes alguna duda ponla en los comentarios y nos vemos en el próximo análisis.